En pleno periodo de transición, la reindustrialización de Asturias se ha encontrado con un aliado inesperado, el sector de la defensa. El cambio del escenario geopolítico va a elevar el gasto militar y la producción armamentística europea. En Asturias, la tradición histórica de este tipo de industria y nuestro ecosistema de grandes fábricas metalmecánicas pueden convertirnos en destino de estas nuevas inversiones. Hoy en La Otra Arista nos preguntamos si es la inversión en defensa una oportunidad para Asturias. La industria militar puede crecer en Asturias en los próximos años, pero no partimos de cero. Aquí ya hay producción armamentística. En parte es herencia del pasado, pero también ha habido incorporaciones en los últimos años. ¿Cuáles son, según nos van a contar ahora, las grandes fábricas que ya producen en Asturias? Patricia, nos lo vas a contar tú. Vamos a empezar a mencionar las que ya existen en nuestra región, que son las más grandes, tres. Está General Dynamics, que fabrica en Trubia blindados y que cuenta con una plantilla de 730 trabajadores. Tenemos a Rheinmetall, también en Trubia, que fabrica en este caso munición y que cuenta con una plantilla de unos 350 trabajadores. Y en Avilés, en concreto en la curtidora, está Escribano Mechanical and Engineering. No es un centro de fabricación, sino de I+D+I, y en él trabajan unas 10 personas. En total, como vemos, más de 1.000 empleos directos a los que habría que sumar otros 200 indirectos. Y a los que se pueden sumar en los próximos años más empleo, porque estas grandes industrias se están proyectando, planeando otras 3 nuevas instalaciones. De momento, como dices, que haya mostrado interés, habría otros 3 grupos. Se trata de Indra, que negocia para hacerse con el taller de Duro Felguera en Gijón para fabricar blindados. También tendríamos al consorcio Test Defense, que busca ubicación en Asturias, también para la producción militar. Y tendríamos de nuevo a Escribano Mechanical and Engineering, de la que ya hablamos antes. También quiere abrir un centro, pero en este caso sería de producción militar en la región. Ya dijimos antes que cuenta con uno de I+D+I. Además de estas 3 grandes, hay que decir que en Asturias hay unas 50 pequeñas y medianas empresas que también venden y producen para la industria de la defensa desde nuestra región. La mayoría están integradas en ese hub de la defensa. Gracias, Patricia. Pues de todo este ecosistema de pymes y de grandes empresas, de un sector que tiene el viento de cola, hablamos esta noche en La Otra Arista. Yo soy de los que apuesta de forma decidida por la inversión en defensa y en seguridad. Nos lo han puesto, vamos a llamarlo relativamente con viento a favor, ¿no? Y estamos intentando coger la posición que merece la industria que tenemos en España. El éxito está siendo tan potente que empezó siendo un centro de I+D y va a ser, o nuestra expectativa es que sea el centro de I+D de Escribano. Una vez que estás dentro, suelen ser empresas que confían en ti y buscan relaciones a largo plazo. El buenismo está muy bien, pero en un mundo tan complejo como el que estamos, yo creo que hay que hablar alto y claro. Pasado, presente y futuro se dan la mano cuando hablamos de la industria militar en Asturias. Para debatir sobre estas 3 perspectivas, estas diferentes perspectivas, esta noche tenemos con nosotros en nuestra mesa a 3 invitados. Muy buenas noches a los 3 y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Conocedores del sector de la defensa en sus diferentes enfoques, en algunos de ellos. Yo la primera pregunta que les voy a hacer es si la industria de la defensa puede cubrir en Asturias ese hueco que dejaron en su momento la minería, las térmicas y las dudas que está provocando la transición ecológica, la incierta transición ecológica. ¿Esto puede ser así? Buenas noches. Tenemos una oportunidad en Asturias, eso es una realidad. A mí siempre me preguntan si puede ser un sustitutivo de otras industrias que teníamos en el pasado. Yo creo que es que puede y debe. Debe porque tenemos ahora mismo una posición privilegiada que tenemos que cubrir y que tenemos que aprovechar.
y que tenemos que aprovechar todos unidos desde todos los agentes económicos, todos los agentes sociales, el Gobierno del Principado de Asturias, porque cree que puede ser una reconversión o puede ser un impulso económico y generación de empleo además de calidad. Y cuando me hablan de si esto va a sustituir a la siderurgia, a la empresa química, yo ahí siempre digo que Asturias no puede renunciar a lo que tiene ahora, tiene que ser a más. Tenemos que seguir conservando esa industria metalmecánica, tenemos que seguir conservando esa industria siderúrgica, esa industria química, porque la industria de defensa es transversal. Y si ahora mismo Asturias es atractiva para la industria de defensa, es porque tenemos esa otra industria que apoya y que puede trabajar para la industria de defensa con grandes profesionales. Pues una primera reflexión en el mismo sentido a los dos, a Toño, a Nacho, quien quiera. Nacho, desde el punto de vista sindical. Bueno, yo diría que, por desgracia, vivimos un momento geopolítico que ha provocado una situación a nivel europeo de compromiso respecto del incremento del gasto de defensa. Veremos a ver si eso se traduce también en políticas unitarias desde el punto de vista de la defensa y yo entiendo que deseables, pero indudablemente en ese entorno surgen pues, oportunidades de fabricación precisamente de todos esos consumibles que tiene la defensa, ¿no? Asturias tiene una tradición ya arraigada de siglos de fabricación y yo creo que, como comentaba David, yo creo que es una oportunidad. Tenemos tradición industrial, tenemos tradición en la industria armamentística y yo creo que consolidarse un proyecto como los que se ofrecen, los que se plantean, que parecen proyectos pues, liderados por personas con espíritu empresarial, con tradición en la empresa industrial, yo creo que son todo buenas noticias en el sentido de tener una actividad con buenos salarios, con unas buenas condiciones y que nos puede permitir generar un buen número de empleos. Y como historiador, Toño, ¿cómo valoras este momento en el que nos encontramos? Sí, al final, como se suele decir, la historia se repite. Realmente aquí tenemos una tradición de más de 200 años vinculada a la industria militar. Fábricas de armamento en Trubia, en Oviedo, pero también habría que sumar las 3 fábricas de explosivos que hubo en La Manjoya, en Calles en Llanera y en Lugones. Como bien decían mis compañeros, son empresas muy tangenciales. No producían solo para esa industria armamentística pura y dura. En el caso de explosivos, suministraban a la minería, al ferrocarril. Son unas industrias muy polivalentes, tuvieron muchas aplicaciones en su momento para la industria civil también, trabajos muy cualificados. Enlazando con el siglo XXI hoy en día, pues yo creo que es esa línea, es un trabajo muy cualificado que puede crear muchísimos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, siempre trabajo de calidad, por supuesto, las medidas de seguridad deben de estar ahí siempre, hay que insistir mucho en ellas, pero yo creo que estamos en un periodo en el que la industria, ahora se usa el eufemismo, industria de la defensa, la industria militar, que es el presente y sobre todo va a ser un futuro en la industrialización de esta región. Desde luego, si analizamos los factores que nos han llevado a esta situación, hay varios, algunos pues hablaremos de ellos esta noche, pero hay uno que no quería dejar pasar, sobre todo aprovechando que está con nosotros un historiador y que de alguna manera David ha hecho referencia a ello. Si hoy estamos hablando en Asturias de esto es por ese pasado armero, en el sentido de que tenemos una industria armera con una tradición que hoy se está aprovechando. Sí, efectivamente. Además, el por qué surge esa tradición de esa industria militar, esa industria armamentística en Asturias, se ve también a un ambiente bélico, prebélico, en este caso la guerra de la Convención con Francia. Resumiendo mucho, estamos a finales del siglo XVIII y hay una amenaza de guerra con Francia. ¿Qué problema tenía el Reino de España? Que las fábricas, llamarlos fábricos igual es muy generoso, básicamente eran maestros, armeros, eran artesanos, estaban muy cerca de la frontera francesa, sobre todo en Guipúzcoa, Navarra, Gerona. El Estado decide buscar un emplazamiento para alejar de la frontera francesa esa producción. Y bueno, por circunstancias, el sitio elegido es Trubia. Estamos hablando de 1794, cuando se empieza a levantar la fábrica de Trubia. Se acelera el proceso porque estalla la guerra el año anterior. Curiosamente, y esto casi como anécdota, como foco en esas prisas, ese contexto bélico, se hace de manera provisional. Nunca se planteó hacer una fábrica de armamento, en este caso municiones, esta primera etapa en Trubia, de manera definitiva. Fue provisional, a ver qué pasaba. Con el tiempo, pues más de 230 años después, seguimos aquí. Esto simplemente por centrarnos en el origen. A la par surge la de Oviedo,
pero hay que olvidarse de una fábrica. En Oviedo es un palacio, el Palacio del Duque del Parque en el Fontán, ahí están los maestros armeros también, son gremios que están haciendo el montaje de las piezas de armamento. Para conocer ya una fábrica, vamos a decir, moderna, habría que esperar todavía a mediados del siglo XIX, 1844, cuando el Orza llega a Trubia, pero bueno, seguramente luego hablaremos de él porque esto es otra historia. Yo antes comentaba, David, que quizás también puede cubrir este elemento, el de la industria militar, el hueco que puede estar dejando esa incertidumbre en torno a la transición ecológica. Estas industrias militares no están tan condicionadas por esa transición ecológica en el sentido de que no son tan contaminantes como pueden ser otras empresas que tenemos en Asturias, ¿no? Sí, la verdad que lo primero que tenemos que decir es que la industria de defensa es altamente tecnológica. Y cuando ves las tendencias y los reportes, tanto de la Agencia de Defensa Europea como de la OTAN o incluso del Ministerio de Defensa, siempre hay un capítulo de sostenibilidad. La gente piensa que en la industria de defensa todo vale y al revés. Hay una normativa muy específica y muy rigurosa que también está mirando por el tema de la transición ecológica, por ejemplo, con combustibles que no contaminen. Entonces, como decía antes, lo importante es cómo tracciona otras disciplinas de la ciencia y de la tecnología, como la biotecnología, como la entomología, los insectos, que es cómo vamos a la tecnología de nuevos insectos para el tema de biocombustible. También se está... ¿De qué estamos hablando ahora entonces? Porque... Pues hay una tecnología en entomología que te permite que a partir de larvas de insectos puedas aprovechar para producir biocombustible, por ejemplo. Y eso se puede utilizar en la industria de defensa. Y eso que a lo mejor la gente, o biotecnología con la microbiota, es decir, la gente siempre asociamos la industria de defensa a el misil, el vehículo blindado, etcétera, pero mueve muchísimas más cosas. No perdamos que la comida en conserva viene de una innovación militar, o el radar viene de una innovación militar, con lo cual te empuja a muchas más disciplinas tecnológicas y científicas. Y ahora los conflictos bélicos de la modernidad son tremendamente y se basan en lo que es la tecnología. Y sobre todo, y después hablaremos, que no es solo tierra, mar y aire, ahora se llama aire y espacio, con lo cual también nos vamos incluso a una economía cislunar en la que la tecnología de nuevo va a tener un papel fundamental. Nacho Requena ocupa desde hace no mucho tiempo la Secretaría General de la Federación de Industria de Comisiones Obreras. Viene de una empresa electrointensiva y aquí en Asturias hemos hablado mucho durante los últimos años de los problemas que tienen las empresas electrointensivas. Yo no sé si este sector de la defensa quizás es menos electrointensivo y por lo tanto está menos condicionado por el precio de la electricidad, ¿no? Sí, no es para nada electrointensivo, sus costes no están asociados, o sea, el porcentaje de coste no carga sobre el consumo energético, no es electrointensivo, no se puede considerar. Hablamos de pues, una industria que tiene que ver con calderería, tiene que ver con soldadura, tiene que ver con el montaje de estos vehículos y, como menciona David, es una cuestión no menor. De hecho, si uno analiza las cifras de estas industrias desde el punto de vista del compromiso con I+D y el personal que dotan, es decir, la tecnología y el avance tecnológico es esencial y, de hecho, la industria armamentística siempre es vanguardia en muchas de las tecnologías que finalmente se aplican en la vida civil. Pues provienen de la industria armamentística, eso es así. Sí, Eso siempre fue así. En la historia, las fábricas de armas del siglo XIX, de principios del XX, también eran vanguardia tecnológica. Sí, esto fue siempre una evolución, la industria armamentística siempre tenían ahí su I+D+D adaptado al siglo XIX. En el caso de Trubia, mencionaba antes a El Orza. Cuando El Orza llega a la dirección de Trubia, supuso un boom. Es cuando ya Trubia se empieza a conocer como casi la conocemos hoy en día, una fábrica ya de artillería, de cañones sobre todo. Llegó a competir con la Krupp alemana, incluso haciendo mejores materiales, hacían unos análisis y resulta que los cañones de Trubia tenían unas cualidades mucho mejor que los alemanes. Se hablaba del tema medioambiental, transición ecológica. Esto lo cuento casi como anécdota, pero cuando entre las muchas actividades que organiza El Orza cuando llega a la dirección fue hacer una repoblación forestal. Trubia estaba completamente deforestada de la época anterior, que se utilizaban carbones vegetales, y bueno, fue pionero y creó ahí todo ese sector medioambiental, podemos decir.
Y avanzando un poco en el tiempo, ya no estamos hablando del Lorza, pero por ejemplo en la década de 1880 fue un impulso, fue un avance que se hizo en Trubia, que fue la fundición de acero. De hecho, desde Trubia se suministró acero a prácticamente todas las fábricas de armamento de España. Entonces siempre ese componente de investigación, de desarrollo, de investigación siempre estuvo ahí. Hay una cosa que no se puede obviar y es que en parte de la opinión pública genera recelos la inversión en defensa. Luego profundizaremos en ese aspecto, pero antes les pregunto una primera opinión sobre este asunto. ¿Qué opinan de esos recelos? De quien cree que invertir en defensa en el fondo es invertir en promocionar la guerra. Yo aquí siempre digo que nadie puede estar en su sano juicio a favor de un conflicto bélico. Es más, yo estoy preocupado con las nuevas generaciones porque no han vivido una guerra y nadie se la han contado. Yo, por ejemplo, mi generación no he vivido una guerra, pero sí que mis abuelos me lo han contado. Y siempre, si algo me enseñaron mis familiares, es que no puede haber nada peor para un ser humano que sufrir un conflicto bélico. Y es más, es un fracaso de nuestra civilización. Dicho esto, el mundo no es perfecto. En el mundo hay personas que tienen unos intereses y unos valores que están totalmente diferentes a los que tenemos, por ejemplo, en la Unión Europea o los que tenemos en el mundo occidental. Y tenemos que defendernos, ya sea con un efecto disuasorio o un efecto de defensa. Y la gente además piensa ahora mismo en los conflictos que tenemos en Ucrania, en Rusia y demás, pero España, específicamente España, ya dejando un poco más lo que es la Unión Europea, tenemos otros problemas y otras amenazas. Tenemos el Sahel, tenemos otras amenazas que pueden venir también desde otros puntos de vista y tenemos que ser capaces de defendernos. Y defendernos significa tener una autonomía, soberanía nacional, decisiones que podamos tomar dentro de nuestras fronteras en lo que es nuestra seguridad y sobre todo soberanía tecnológica. Siempre hablamos de fabricar, hablamos de capacidad productiva, pero lo más importante es la cadena de suministro. No solo es bueno tener un Santa Bárbara, un Indra, un TES en Asturias. Lo que tenemos que tener es una industria alrededor, cercana, que sea capaz de suministrar y que cualquier conflicto bélico no te corte esa cadena de suministro. En un sindicato, Nacho, que tiene el pacifismo por bandera, ¿cuesta defender esta defensa de la industria de la defensa? Valga la redundancia doble. Como dije al principio de mi primera intervención, la situación geopolítica nos ha traído hasta aquí y es cierto que uno automáticamente cuando le hablan de incrementar el gasto militar y sabiendo que evidentemente los presupuestos son limitados, los recursos siempre son limitados, las necesidades siempre son infinitas, evidentemente si uno retira de una partida pues siempre tiene el planteamiento de que de algún sitio se ha de recortar, ¿no? No es lo deseable, pero evidentemente no vivimos en el mejor de los mundos posibles y hay una serie de circunstancias que en Europa, y hablo de Europa, llevan a tomar decisiones respecto de cuál es la política de bloque. Y en esta política de bloque lo que sí hay un planteamiento desde mi sindicato y yo creo que desde la coherencia, permítaseme, es que este presupuesto esté bien gastado, que esté bien orientado, que realmente haya un proyecto detrás y que no simplemente sea incrementar las partidas por incrementarlas y que vaya todo orientado a una política común de defensa que en definitiva es hacer valer la Unión Europea y su modelo también a nivel mundial. Es decir, la defensa de Europa como entidad, y en eso también influye la política de defensa con el carácter que plantea David, y eso estoy de acuerdo, carácter disuasorio, en todo caso, es fundamental para defender nuestro modelo como una Europa pues, con un modelo social, con un modelo de desarrollo del contrato social que indudablemente en otras latitudes pues, y no tan... Es decir, en el bloque que genera esta tensión geopolítica, eso no es así. O sea, los datos están ahí, vamos. Luego volveremos a hablar de la contestación de parte de la opinión pública a este asunto, pero ya que ha hablado Nacho Requena del presupuesto, hablamos precisamente de eso, del dinero, porque si hoy estamos hablando de este tema es, entre otras cosas, porque hay compromiso de varios gobiernos, los más cercanos a nosotros, europeos o españoles, en incrementar el presupuesto de la defensa. Patricia, ¿dónde estamos y a dónde quiere llegar el Gobierno? Pues el objetivo del Gobierno es llegar a un gasto en defensa del 2% de su PIB. Pero ese objetivo, que hay que decir que no es nuevo, no se alcanza. Y eso que entre 2014 y 2024 España aumentó su gasto en defensa un 107%. Fueron 10.000 millones de euros más.
Sin embargo, no parece suficiente porque seguimos a la cola. Los países que más gastan dentro de la Unión son Polonia, con más de un 4%, y Estonia, con más de un 3%. En el otro extremo está Eslovenia, que invierte un 1,29%, y España un 1,28% del PIB. Estamos, por tanto, bastante lejos de ese 2%. Desde 2014, la OTAN y los distintos presidentes de Estados Unidos, no solo Trump, han pedido a Europa que aumente su gasto en defensa. Trump sitúa ahora que ese gasto sea del 5%. Queremos preguntarle a un experto si ese gasto es realmente necesario, si cree que estamos en riesgo. Nos acompaña por ello esta noche Rafael González Crespo, que fue delegado de Defensa en Asturias. Muy buenas noches. Le traslado esa pregunta. ¿Realmente es necesario rearmarse porque estamos en riesgo real? Bueno, yo no diría tanto. He escrito y he hablado mucho sobre este tema y no está muy claro la necesidad. Habría que pensar en cosas más profundas. En cuanto a la realidad del gasto, a mí los números me dicen muy poca cosa. Lo que me gusta, lo que diría es que se haga un plan serio, que haya una cohesión y un compromiso social sobre el gasto y que los porcentajes dejen de utilizarse, porque hay gente que con poco dinero hace muy buenas cosas y hay otros con mucho que las hacen muy malas. Necesitamos detrás de ese presupuesto que ha de hacerse después de lo que ha de hacerse después de llegar al consenso para el aumentar o disminuir el gasto en defensa. Es decir, una industria armamentística con un plan logístico serio, que no tengan las mismas unidades de negocio para que no se estorben las unas a las otras, un plan serio de seguridad y defensa y, sobre todo, como he dicho antes, una cohesión social y un consenso social sobre la necesidad de ese gasto. No hablo de España. Hablo de España y de todos los demás, porque parece que nos hemos tirado a la piscina y no había, sin haber el agua suficiente. Quiero decir que primero hay que hacer el estudio serio, el plan europeo, el plan español de seguridad y defensa. Segundo, hay que ver las reales necesidades. Tercero, coordinar al complejo industrial armamentístico. Creo que hay unas 300 empresas dedicadas al armamento en España. Y luego ya hablamos del presupuesto. O sea, hacer el presupuesto antes es como decir que nos vamos a gastar en las rebajas solo 100 euros. ¿Pero en qué? Dice, bueno, ya veremos. No. Primero hay que hacer el estudio. Diría que referirse solo a España es una imprudencia temeraria, porque la Unión Europea está hablando de defensa, de ejército europeo y de plan europeo de seguridad y defensa desde el año 2004 en la reunión de Saint-Malo y todavía no se ha hecho nada. Por eso digo que quizás el caso español no sea el único, ni mucho menos, por más que se aumenten los presupuestos en otros sitios. Lo que ha generado esto es esa necesidad de rearme, ha generado también a la sociedad un cierto miedo, decir, entonces no estábamos preparados para defendernos. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Todo lo que hemos invertido no ha sido suficiente, no ha sido necesario, hemos gastado mal. ¿Qué hemos hecho? Bueno, ha podido pasar un poco de todo. La realidad es que esto se veía venir. La guerra de Ucrania era previsible y evitable, y lo he dicho 17.000 veces y ya no sé cómo decirlo, porque encima me llaman de todo. No, mire, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entienda. Si desde el 2004 se está hablando de un plan europeo de seguridad y defensa, de un ejército europeo, etcétera, etcétera, y no se ha hecho nada y estamos en el 2025, pues las cosas no las hemos hecho bien. El culpable siempre es el agresor. Esto es una cosa indudable y que siempre digo. Pero nosotros a lo mejor tenemos que dejar de mirarnos al ombligo y mirar exactamente qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que estamos haciendo irregular. Y hay una cosa curiosa que a lo mejor no nos hemos ido dando cuenta de ella, de por qué ahora Francia e incluso el Reino Unido están muy por la labor del rearme, de mandar tropas, de no sé qué, del pitos y las flautas. Pues la explicación es sencilla. Tienen armamento nuclear disuasorio, fuerza nuclear disuasoria, lo cual prácticamente les elimina de cualquier ataque, pero a cambio involucra a todos los demás que no tenemos una defensa propia. ¿Hacer mal las cosas? Pues mire, a lo mejor hasta ha habido buena intención,
Lo que pasa que es que esto habría que dejarlo en manos de los que realmente saben de esto. Y luego hay una cosa que le pone pimienta y mala intención a la situación, que es una idea muy anglosajona de que las grandes fortunas se hacen en las guerras y que, mire, aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí no estamos hablando de las grandes fortunas, aquí estamos hablando de nuestro país, de nuestra Unión Europea. Usted hablaba antes de la necesidad del ejército. Es la última pregunta, si puede ser muy breve. ¿Es necesario? ¿Cree que sería una buena forma disuasoria un ejército europeo fuerte y potente? No, y le digo por qué. Porque si desde el 2004 se está tratando de hacer esto y estamos en el 2025 y hasta que a Santa Bárbara no ha tronado, nadie ha dicho nada, lo veo difícil. Primero, porque no todos los ejércitos europeos de los países de la Unión Europea están a un mismo nivel operativo. España, mire, estará en la cola de la inversión, pero está en la cabeza de la operatividad de nuestras unidades. Y segundo, porque el problema de los mandos compartidos, del quién manda ahora, bueno, lo vamos a hacer por turno y todo esto, no funciona. Nunca ha funcionado. Y ha funcionado en situaciones mucho más estables. Pero en una como esta lo veo muy complejo y muy complicado. ¿Sería una aspiración? Sí. ¿Para mañana? No. Pues Rafael no creo que yo lo vea. Rafael González Crespo, muchísimas gracias por atendernos aquí en esta noche y por esas explicaciones. Un saludo. Un saludo. Buenas tardes. Pues ha dicho cosas muy interesantes. Voy a plantearles una de ellas. Da la sensación de que de repente tenemos mucho dinero para invertir en defensa. Y lo comentaba él. Cuidado, hay que hacerlo ordenadamente. De hecho, de alguna manera Nacho Requena también lo decías antes, ¿no? Ahora hay que hablar de presupuestos, hay que hablar de eso. Corremos peligro de que a lo mejor tenemos tanto dinero que el gasto es desordenado y resulta menos efectivo. ¿Quién quiere decirlo? Bueno, yo abundando en lo que decía antes es, evidentemente antes de gastar, lo deseable es que hubiera un plan, realmente dónde lo vamos a gastar y qué es lo que queremos hacer. En lo tocante a Asturias, pues parece que los planes que se están anunciando, por donde van los tiros, va por el lado de los blindados y cuestiones que ya tenemos un camino andado y son cosas conocidas. Otra cosa es la dimensión, de qué forma participa eso en el presupuesto global, pero lo tocante a lo que es en Asturias y en lo particular a lo que sería el impulso a nivel de empleo y de industria y del tejido PYME asociado a esta industria, pues yo creo que está más o menos claro. Otra cosa es que de los presupuestos de los que se habla, claro, son cifras tan astronómicas que indudablemente pues eso da para muchas cosas, ¿no? Y tan sorpresivas. David, antes de estar en Sequens, entre otros sitios, estuvo en organismos europeos, además conociendo, hablando y decidiendo sobre defensa. Un dato, el próximo presupuesto de la Unión Europea a largo plazo, es decir, el que cubre los años del 28 al 34, podría destinar 100.000 millones de euros a defensa. El actual, del 21 al 27, destinaba solo 10.000 millones de euros. Esto da una idea de lo sorpresivo que ha sido este espollete, por decirlo en asturiano, del gasto en defensa, ¿no? Aquí es donde hay que tener los pies en la tierra, me imagino. Ahí. Sí, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo con el coronel en algunas de sus afirmaciones. Lo primero que quiero sí comentar es que debemos estar orgullosos de la Unión Europea, porque es que ahora hablamos como que fuéramos un desastre y nosotros no hemos provocado este desastre. Es decir, hay gente que ha cambiado las reglas del juego y eso que lo tengamos claro. Lo que sí nos ha hecho reaccionar a la Unión Europea es que tenemos que actuar. Los planes, yo creo que sí tenemos planes. Yo creo que sí sabemos lo que tenemos que hacer. Yo creo que durante esta última década sí que se ha trabajado mucho en cuáles son nuestras debilidades. Lo que sí que le podemos achacar a la Unión Europea es que es la hora de actuar, no de planificar, de actuar. Y sobre todo porque tenemos poco tiempo. Y ese es el reto que tenemos ahora mismo. Yo tampoco creo que vaya a haber un ejército europeo, pero ya por un tema técnico y tecnológico. Es que cada país funciona con plataformas diferentes. Si vamos a un avión, pues hay países que trabajan con Eurofighter y hay países que trabajan con Rafael. Si vamos a los vehículos blindados, hay gente que trabaja con plataforma Santa Bárbara y hay gente que trabaja con plataforma Rheinmetall o Leonardo. Con lo cual, Europa lo que tiene que hacer es no
no voy a decir yo a Europa lo que tiene que hacer, pero sí que creo que las tendencias no es tanto un ejército único europeo, sino a mejorar la interoperabilidad de las fuerzas europeas. Y ahí está la clave, y yo creo que sí lo sabemos hacer. Ese aumento de presupuesto tiene que ir también con aumento de capacidad productiva. Si vamos a tener más presupuesto para hacer de 300 blindados al año a hacer 4.000, por poner un ejemplo, pues alguien tendrá que hacerlo, con lo cual también tenemos que aumentar la capacidad productiva y, de nuevo, la cadena de suministro. Al final, cuando hablas de una industria es muchas cosas. Una industria es fábrica, es ladrillo, es tecnología, pero también personas. ¿Por qué Asturias es atractiva para la industria de la defensa y otras industrias? Porque tenemos grandes profesionales que saben hacer cosas, que a veces parece que nos olvidamos que los oficios y saber hacer cosas tienen muchísima importancia, y ahora la tiene. Entonces ahí es donde tenemos que poner el foco. Entre otras razones, tenemos esos grandes profesionales por la tradición de fábricas como la de Trubia, que además de producir tenía una escuela de aprendices donde prácticamente el trabajo en la fábrica pasaba de generación en generación, formándose. Sí, de hecho este año se cumple el 175 aniversario de la fundación de la Escuela de Aprendices de Trubia. Fue un referente, el modelo de FP, formación dual, casi podemos decir que nace en Trubia. Hay que darle otra vez ese impulso que tuvo en su momento, yo creo que se está ya en el camino. Pero volviendo un poquitín al tema de las políticas, efectivamente hay que hacer esas políticas, igual hay que empezar, no lo sé, esto es apreciación personal y sería otro debate, igual estamos mirando a lo equivocado del Atlántico, igual tenemos que fijarnos en nuestros sitios. El tema de los presupuestos, por supuesto, hay que saber qué hacer, qué presupuestos, pero también hay que tener muy en cuenta, apuntaba Nacho, cuando hablamos de política de defensa, está el rearme, aunque es otra palabra que ahora parece que no gusta, utilizan más eufemismos, pero política de defensa también son las políticas de educación, de sanidad pública, de condiciones dignas de trabajo, es también defensa. Yo creo que eso no tiene que olvidarse. Vamos a aprovechar si hay ese crecimiento industrial de este sector, pues bueno, parte de esos beneficios que repercutan en estos servicios. Y ya por poner simplemente una cifra y a lo mejor abrir otro pequeño melón, cuando hablamos de la industria armamentística, de la industria de la defensa en España, hay que pensar que desde Trubia, 1794 hasta el 2001, fue una empresa pública. Es en el 2001 cuando se malvende, no solo Trubia, todo Santa Bárbara. Estamos hablando, creo que me salen 9 fábricas de armamento en España. Datos de la SEPI, 5 millones de euros la venta. De un sector estratégico para España como es la industria, se vende o regala por 5 millones de euros. Eso sí, se vende General Dynamics, pero ya con el compromiso de que va a haber el contrato, si no me equivoco, del Leopard por 2.000 millones de euros. O sea, redondo el negocio. Entonces, las cifras siempre hay muchas aristas. Si ese momento que más o menos coincidía con el cierre de la fábrica de La Vega nos pillara ahora, la fábrica de La Vega seguiría abierta. Porque ahí había mucha superficie para fabricar. Estoy seguro. Es que probable que sí. Sí, estoy seguro. No, y lo que decía, totalmente de acuerdo. Es decir, ahora mismo necesitamos que haya una soberanía tecnológica y nacional. Tenemos que tomar las decisiones dentro de nuestras fronteras en lo máximo posible. Yo la verdad que también juzgar el pasado con las circunstancias que tenemos ahora en el presente tampoco me atrevo, pero ahora mismo lo que sí necesitamos es que el gobierno nacional, europeo, etcétera, tenga muy claro que tenemos que tener esa decisión y esa soberanía. No me cansaré de decirlo, y sobre todo planes de inversión muy serios y muy a medio y largo plazo. Una cosa buena que tiene la industria de defensa es que los plazos y los ciclos de los programas son de 10, 15 y 20 años. Eso estamos hablando de que una persona que entra en una industria de defensa en un programa, por ejemplo, del FCAS, del Eurofighter, pues si entra con 40 años puede jubilarse y ver, con suerte, ver por el Eurofighter. Es decir, son ciclos muy largos. Y ahora es el momento de ser valientes a la hora de la inversión nacional y aprovechar y apostar por esos tractores nacionales que no está apostando solo España. En Europa hay una tendencia clarísima en que tiene que haber tractores nacionales, tractores, no campeones, tractores nacionales que realmente traccionen a otras empresas con la cadena de suministro y sobre todo startups, porque tecnología también es riesgo y tecnologías emergentes y disruptivas, como comentaba antes, y necesitamos tener eso en nuestro entorno. Voy a citar otra frase que dijo hace unos minutos nuestro invitado, Rafael González, el exdelegado del Ministerio de Defensa en Asturias, a la hora de hablar de la ordenación necesaria de la inversión.
comentaba que lo que no puede suceder es que se financien o que se abran empresas que se hagan la competencia a sí mismas. Y aquí tenemos en Asturias un caso, por lo que pregunta Nacho Requena, es el de Indra, que quiere comprar Trubia, no está por la labor Santa Bárbara, entonces decide abrir una fábrica, está en ello, quizás en Gijón, en el Tallerón, consciente como es Indra de que es un poco absurdo hacerse la competencia a sí mismos, porque en la fábrica de Trubia, con una asociación empresarial con Santa Bárbara, Indra también está en esa fabricación de blindados. ¿Da para tanto Asturias, para tanta fábrica sin que se pisen unas a otras? Hay preocupación entre los trabajadores de Santa Bárbara en Trubia de que esto pueda al final acabar perjudicando a la fábrica de Trubia. Bueno, yo creo que se ha hablado mucho de ese intento de compra. Quizás lo que toca ahora mismo es dejar que en todo caso esa operación se consolide o no se consolide, como fuere, no perjudique a la fábrica de Trubia. Lo que sí cabe es exigir un compromiso inversor, que eso es una cuestión objetiva y son datos, no ha habido por parte de la actual propietaria, porque no lo ha habido. Y vamos, solo hace falta consultar datos básicos respecto de la inversión en los últimos años y la apuesta por el centro productivo. Y respecto de la competencia, yo me recuerda momentos en los que se iniciaba la fabricación de renovables de aerogeneradores en Asturias, de alguna empresa del norte de Europa, cuando venía aquí a Avilés y preguntaba por reconocía las instalaciones y bueno, más o menos encajar el plan de negocio con la capacidad de... Y decía, bueno, ¿no? ¿Cuántas torres queréis? Dice, no, ¿cuántas sois capaces de hacer? Pues casi es más en ese sentido lo que plantea respecto de da para tanto. David apunta antes un dato que yo creo que es ¿cuántos blindados hacéis? 200. ¿Y 3.000 los podréis hacer? Porque yo creo que los presupuestos que se manejan van en esa línea y quizás sea tanto espacio tengas, tanto espacio se va a ocupar como espacio para fabricar, ¿no? Y en ese sentido la fábrica de Trubia no puede crecer. No hay espacio, estamos hablando... Lo miré para traer un poco el dato, no recuerdo bien, estamos hablando de unos 270.000 metros cuadrados, lo que ocupa tanto lo que hoy se llena el Dynamics como Regimetal, lo que es la fábrica de armas, 270.000 metros cuadrados. Hablando del tema de la competencia, esto ya como dato histórico, hacia 1900 una corporación francesa quiso comprar la fábrica de armas de Trubia y el Estado en su momento dijo que no se podía vender un sector estratégico. Yo creo que tenemos que también a lo mejor aprender esas lecciones del pasado. Bueno, vamos a retomar el asunto que ya comentábamos hace un rato, el tema de la opinión pública, de lo que opina la ciudadanía cuando se le pregunta por el tema de la inversión en defensa y los recelos que todavía generan parte de esa ciudadanía. Hay encuestas que nos hablan, Patricia, de lo que piensan tanto los españoles como los europeos. En la última de ellas es la del CIS, que es lo que decía. Bueno, pues según la última encuesta del CIS, el 58% de los encuestados cree ahora que Europa no nos puede defender en caso de un conflicto armado, mientras que el 31% cree que sí, el resto no sabe o no contesta. Ante ese escenario se les ha preguntado entonces si creen que Europa debe aumentar su capacidad de defensa, si debe rearmarse, y el 75% de los encuestados cree que sí, mientras que el 19% opina que no. Y sobre la posibilidad de ejército propio en Europa, del que hablamos antes, el 68% está a favor y solo el 24% estaría en contra. Pero para saber cómo ha cambiado nuestra percepción de la seguridad, hemos buscado en el CIS de 2007, en plena guerra de Irak y Afganistán, y tras el 11S, que lo cambió todo. Entonces, casi la mitad de los españoles, en concreto el 48%, opinaban que los ejércitos dejarían de ser necesarios para defenderse en el futuro. Hemos salido a la calle y la mayoría con los que hemos hablado se define como pacifista. Sin embargo, cuando les preguntamos si es necesario aumentar el gasto militar, dicen que sí. Hemos encontrado pues muchas contradicciones. ¿Se define usted como pacifista? Sí. En el panorama internacional actual, ¿es usted partidario de aumentar el gasto en defensa? Sí, hombre, estaría bien aumentar el gasto en defensa, sí, para que haya paz en el mundo y tal, y las guerras pues se acaben de una vez ya. Toda la vida pacifista. Hay que ampliarlo, sí. De acuerdo. ¿Por qué? Porque con las amenazas del Putin, las locuras que comete y el señor Trump, pues lo mismo.
La paz es fundamental para poder vivir. Hay otras opciones que, por ejemplo, gastarlo en otras cosas que hagan más falta, ¿no? El día a día de la gente. Totalmente. No. Siempre que se aumente el gasto en defensa es para prepararse para una guerra. Yo no quiero guerra. Por supuesto, como nación tenemos que defendernos. No vería mal que se aumentara. Yo sí, ¿no? Porque eso implicaría más presupuesto en armas que llevarían a más guerra y más destrucción. Sí, claro. Si pertenecemos a la Comunidad Europea y está todo el mundo hablando de lo que está hablando y hay que invertir, no sé de dónde lo vamos a sacar, pero habrá que hacerlo. Sí, por supuesto. En principio no, lo que tienen que es que llegar a un acuerdo entre todos los países a eliminar todo el tema de la guerra. Sí que me consideraría pacifista y sí que sería partidario de aumentar los gastos en defensa, sin embargo. Yo creo que hay que aumentar el gasto en armas porque no sabemos, soy pacifista, pero como está el mundo hoy en día... Pacifista sí que lo soy. Y actualmente creo que es imprescindible aumentar el gasto en defensa. Si usted repasa un poco la historia, ya desde el principio el buenismo no nos conduce a nada. Pues ya lo han escuchado, la mayoría se define como pacifista y aún así son muchos los que creen que hay que aumentar el gasto militar. Hay colectivos que llevan no ahora, sino muchos años estudiando y analizando los efectos negativos de la militarización y con ellos queremos hablar esta noche. Nos acompaña José Luis Gordillo, él es doctor en Derecho e investigador del Centro de Estudios por la Paz. Ustedes llevan muchos años analizando esos efectos negativos. Por tanto, ahora, en este panorama que se abre, que se habla de la militarización, del armamento en Europa, ¿cómo lo están viendo ustedes, que llevan tantos años trabajando y advirtiendo de los riesgos de la militarización? Pues lo vemos con una gran preocupación. Realmente la vieja máxima romana del si vis pacem para bellum, que se formuló hace 2000 años, después se ha reconvertido siempre, y más en Europa, en el adagio, si quieres la guerra, prepara la guerra. Es decir, que si vas a rearmarte, etcétera, es básicamente porque en algún momento quieres entrar en guerra. O dicho de otra forma, dices que lo haces para disuadir a tu enemigo, pero la disuasión tiene que ser creíble. Y cuando es para hacer creíble la disuasión, tienes que acumular mucho armamento, tienes que ser militarmente superior a tu enemigo, cosa que no lo consigues nunca porque el otro también se rearma, y así sucesivamente hasta llegar a la situación que se llegó en Europa con la Guerra Fría del siglo XX. La Guerra Fría del siglo XX nos enseñó que la única seguridad posible en Europa y en el mundo es la seguridad compartida. Es la seguridad indivisible, como se decía en la Carta de París por una nueva Europa de 1990, justo al final de la Guerra Fría, es un tratado firmado por todos los Estados europeos, más Estados Unidos y Canadá. Y ahí se decía, la seguridad de un Estado solo puede ser real cuando los otros Estados también se sienten seguros, no mediante la amenaza, no mediante la carrera de armamentos para perseguir una inalcanzable y fantasmagórica superioridad militar que no llegará nunca. Es decir, en el momento en el que estamos, o bien nos vamos a una guerra caliente o vamos a una guerra fría. Entonces, si es la Guerra Fría, pues es volver otra vez a reproducir toda la historia de la Guerra Fría del siglo pasado. Pondremos un muro de Berlín, que ya no estará en Berlín, estará en las fronteras de Rusia, invertiremos muchísimo dinero en armamento y tampoco nos sentiremos seguros. Estaremos permanentemente aterrorizados porque a lo mejor mañana estalla un incidente que provoca una gran guerra general. No, es un camino equivocado, Entonces, dicho sea esto de paso... ¿Perdón? Siga, continúe. Por ahí va mi pregunta. La alternativa, ante ese panorama, ¿cuál es la alternativa que tenemos entonces? Sí, la negociación, en Europa, el diálogo... En este momento, partiendo de la premisa de que creer que Rusia, después de llevar a cabo una guerra de la cual tampoco sale, parece muy victoriosa, quiere a continuación iniciar otra guerra para, no sé, atacar toda Europa, me parece una idea ridícula. Está fuera, no tiene que ver con la realidad de este mundo. Esos son problemas más concretos que tienen que ver sobre todo con la catastrófica expansión de la OTAN
a las fronteras rusas y la brutal y criminal reacción, desde luego, de la Federación Rusa. Pero la alternativa es, 1, paz en Ucrania, ya, lo más rápidamente posible. 2, convocar una conferencia de paz en Europa en la que también estén presentes los rusos. Los 144 millones de rusos tienen derecho a la seguridad como la tenemos nosotros, como la tienen los ucranianos. Y volver otra vez a la única seguridad posible, que nunca puede ser la fundamentada en una ilusoria superioridad militar. Hay que volver a los principios de la Carta de París por una nueva Europa de 1990, basada en la seguridad compartida. Es decir, nosotros nos sentiremos seguros cuando los 144 millones de rusos se sientan seguros, y los 144 millones de rusos se sentirán seguros no cuando les amenacemos, sino también cuando nosotros nos sintamos seguros y tampoco ellos nos amenacen. Eso es un proceso largo de negociación, de escuchar, de ver qué problemas ha habido, de hacer una recomposición de la génesis de la guerra de Ucrania, que no es solamente la guerra de Putin, es la guerra de Putin, es la guerra de Biden, es la guerra de Trump en su primer mandato, etcétera, etcétera. Hay que revisar y, de una manera un poco más completa y ajustada a la realidad, todo lo que ha pasado en Europa en los últimos 10 años, porque la guerra de Ucrania empezó en el año 2014. Por decisión del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de la Federación Rusa, que son los que ahora dicen que quieren acabar la guerra. Fantástico. Una última consulta, José Luis. España quiere aumentar su gasto en defensa hasta alcanzar el 2% del PIB. En algunos estudios suyos ya dicen que en realidad gastamos más de lo que nos están diciendo. ¿Es así? ¿Y de qué cifras estaríamos hablando? Pues en este momento ya estaríamos rozando 1,9, 2%, sí. No solamente se cuenta el presupuesto del Ministerio de Defensa, que es lo que se hace habitualmente, sino se añaden partidas que también son de gasto militar, pero que están en otros ministerios. Por ejemplo, las pensiones de los militares retirados, eso es gasto militar, pero no se contabiliza en el Ministerio de Defensa. La Guardia Civil es un cuerpo militar que depende del Ministerio del Interior, pero es un cuerpo militar. Eso también es gasto militar. Los créditos que da el Ministerio de Industria a las empresas de armamento para inversiones y también con sus intereses correspondientes, etcétera, pues eso también es gasto militar. Si se cuenta esto y algunas cosas más, por cierto, que el Gobierno nos está haciendo caso, o en realidad yo creo que ya lo sabían, y en fin, yo creo que por razones propagandísticas no lo explicaban, está ya, respecto a la OTAN, les está diciendo, oigan, no, si nosotros ya estamos en el 2%, porque en realidad vamos a contar de otra manera el gasto militar y ya más o menos nos salen las cuentas, ¿no? Pero esto no tiene fin. Es decir, cuando llegamos al 2%, entonces nos dirán que no es suficiente, que hay que ir al 3%. Y cuando lleguemos al 3%, nos dirán que no es suficiente, que hay que llegar al 5%, cosa que ya ha dicho Trump. Y esto es una carrera sin fin, no tiene fondo. Yo entiendo que haya trabajadores, mire, de una empresa de armamento, lo más respetable, a mí me parece, son los trabajadores y los intereses de los trabajadores. Otra cosa son los intereses de los accionistas, me parecen menos respetables. Pero la apuesta por el keynesianismo militar es la apuesta por convertir a España en lo que ya es y hacerlo más grande, que es un gigante del comercio de armas. Somos el 9º estado de los 200 estados que hay en el mundo que más armas exporta. Entonces es profundizar esta tendencia, lo cual significa que para que haya comercio de armas tiene que haber guerras, porque si no hay guerras, ¿qué vamos a hacer con las armas que vamos a que vamos a producir? Perdón. No haremos nada, las meteremos en un almacén y se oxidarán. Quiero decir, en este sentido, yo diría que las empresas de armamentos dependen de decisiones políticas, porque los clientes de las empresas de armamentos son estados, o el propio estado u otros estados, en general, salvo que uno venda armas a los narcotraficantes. Pero como no es así, depende de decisiones políticas. Entonces, realmente es la decisión de Samuelson, digamos, o mantequillas o cañones. La afirmación genérica de que en el mundo hay personas malas, etcétera, también hay muchas personas buenas, dicho sea de paso. Eso se puede decir en cualquier momento para justificar cualquier cosa. Muchísimas gracias, Nosotros, José Luis Gordillo. Diciendo esto, sé que estoy en minoría, lo siento mucho, lo siento mucho. Pero todo el mundo tiene capacidad y tiene derecho a expresar su opinión, por supuesto. Así que muchísimas gracias, José Luis Gordillo, y al Centro de las de Estudios por la Paz por estar también presente aquí en esta mesa esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Bueno, no sé si está en minoría, pero también en las opiniones que hemos captado en la calle, y agradezco desde aquí a los ciudadanos que respondían a nuestros reporteros, hemos encontrado
unanimidad en todos somos pacifistas, y luego ya pues una mayoría de quienes consideran que, aun siendo pacifistas, están a favor de incrementar el gasto. Daba la sensación de que la ciudadanía ni siquiera lo asume como una contradicción, es decir, es normal, yo puedo ser pacifista y a la vez pedir que se aumente el gasto en defensa, ¿no? Esa impresión me dio de los opines. De hecho, yo creo que me estaba fijando, hacía un poco números con la gente que se entrevistaba en la calle y coincidía casi prácticamente con el CIS, ¿no? Era que salía más o menos la gente que... No, salía más o menos la misma... Sí, era coincidente los números. Yo creo que el profesor Gordillo no está en minoría, es que lo que dice tiene lógica. Tiene lógica dentro de lo que sería que tu interlocutor, o que un mundo perfecto, o que una tercera persona con la que tienes que negociar tenga tus mismos valores, tu misma manera o necesidad de negociar. Aquí lo que tenemos que tener claro es que... que se siente a la mesa con los mismos objetivos. O con los mismos objetivos. Entonces, al final estamos hablando de que hay un país agresor que ha vulnerado todos los pilares de derecho internacional. Hablamos de Ucrania ahora. De Ucrania, con Rusia, con Ucrania, que ha vulnerado la derecho. Y eso es una agresión a un Estado soberano. Y eso es lo que ha pasado. ¿Que hay que negociar y que hay que llegar a acuerdos? Claro, por supuesto que sí. El problema es que cuando la otra parte no tiene ni comparte tus valores, ni comparte tu visión, y no solo es un tema de defensa, sino que a lo mejor también hay que conocer también a la sociedad rusa, hay que conocer a la sociedad americana, hay que conocer a la sociedad europea. No piensan como nosotros. La parte occidental sí que tiene un alineamiento, pero ya estamos viendo que ni eso tenemos ahora mismo con ellos. Entonces, es muy importante saber que con quien te estás sentando no comparte contigo. Y después, la Unión Europea, cuando decimos aumentamos hasta un 5%, y entonces, ¿qué vamos a hacer con las armas? Usarlas. Yo creo que la Unión Europea y todos los países de la Unión Europea han demostrado durante toda nuestra historia de que no somos una sociedad agresiva, ni que somos una sociedad que no respete el derecho internacional. Con lo cual yo sí que confío en que los pilares que ha construido la Unión Europea sean capaces de que sea realmente disuasorio. Porque sí lo confío, porque así lo ha demostrado, porque muchas veces esa palabra que ha salido de buenismo sale porque la Unión Europea, afortunadamente, tenemos unos valores de no agresión, de discusión y de consenso. Pero bueno, simplemente, pero luego entramos en la paradoja de buenismo, efectivamente, en derecho internacional, pero igual habrá que fiscalizar muy bien que estas empresas armamentísticas, por eso también el control del Estado de esta industria sería importante, ¿a quién se venden esas armas? Yo creo que sería algo muy importante. El señor Gordillo ha dicho una cosa interesante. Sí. Estas empresas, respeto por supuesto a los trabajadores, pero tiene ya dudas sobre los accionistas. Claro. El papel del Estado ya ha desaparecido, ya no hay empresas públicas de la defensa, al menos en España. Bueno. Claro, pero de alguna manera, seguro que hay algún organismo, porque ¿cómo puede ser posible que se vendan armas, pues no sé, a Israel para hacer el genocidio que está haciendo en Gaza? O a Arabia Saudí, un Estado sin ninguna garantía democrática. Viendo también los resultados del CIS, claro, yo vengo de Trubia. Trubia ya tenemos en los genes la históricamente industria armamentística. En Trubia, en general, en la historia de la fábrica de armas de Trubia, hubo episodios de opinión pública en contra del gasto militar en el caso de la fábrica de armas de Trubia. Tampoco sé si en el siglo XIX se podía hablar de opinión pública, porque, bueno, entiendo que no era... Claro, era otra época. Era otra cosa. De hecho, bueno, empezando por el final como dato histórico, a partir del año 1959 es cuando se crea Santa Bárbara. Hasta ese momento la industria armamentística española dependía del Ministerio de la Guerra, luego Ministerio de Defensa. La última que pasa a ser parte de Santa Bárbara, ya dentro del INI, fue Trubia, precisamente. Trubia, si no me equivoco, junto con Valladolid y Murcia. Pero en Trubia, claro, al final es un microcosmos y no hay ese debate. Yo lo comentabas antes fuera de cámara, soy sexta generación, todos mis antepasados, 5 generaciones atrás, son trabajadores de la fábrica de armas de Trubia. Pacifista, por supuesto que me considero pacifista, pero yo no soy de los que van a poner la otra mejilla. Al final entramos siempre en ese debate, pero yo creo que, claro, cuando vas a una población que dependió históricamente siempre de una empresa armamentística, se asume como algo, no sé si quiere decir lo normal, naces con ello ya. Ojalá no hubiera guerras, ojalá no hiciera falta construir armamento, pero, y sigo con el caso de Trubia, nos tocó una fábrica de armas
Si hubiera sido una fábrica pues, de chicles, estaríamos todos comiendo chicles. Quiero decir que ese debate a escala muy local no existe. Lógicamente, en cuanto ya nos abrimos, vimos el resultado del CIS, vimos la encuesta, sí que está. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Vamos a ocuparnos de algo de lo que también hemos hablado. Cuando hablamos de industria armamentística no solo hablamos de grandes empresas, sino también de pequeñas y medianas empresas que también en Asturias están trabajando en este sector, entre otros. El Hub de la Defensa incluye medio centenar aproximadamente de compañías como CIS Robotics, que es una de esas empresas asturianas que forma parte del Hub de Defensa y que está a punto de entregar el último encargo, un robot marino capaz de inspeccionar estructuras metálicas y que trabaja además en otros proyectos. Dicen que el de la defensa es un sector con muchas posibilidades, aunque también muy exigente. Es un robot hecho a medida para la industria de la defensa, encargado de inspeccionar estructuras metálicas. Que viene no a sustituir al operario, sino a aportar eso, trazabilidad, sí sustituir esas tareas que son un poco más laboriosas, poco ergonómicas, e intentar que el operario haga tareas en paralelo de alto valor. La empresa, de base tecnológica y con sede en Gijón, se creó en 2019 y decidió entrar en el Hub de la Defensa por las posibilidades que ofrece este sector. Es un sector tradicional, tiene sus pros y sus contras, tiene sus barreras de entrada, pero sí que una vez que estás dentro suelen ser empresas que confían en ti y buscan relaciones a largo plazo. La parte negativa, aseguran, es que es un sector muy exigente. Sin duda, los estándares de seguridad y exigencia en el sector de defensa son infinitamente más grandes. Necesitas una mayor precisión, una mayor durabilidad incluso de los componentes que pongas, exigencias técnicas, exigencias de todo tipo, porque sobre todo la aplicación de la solución tiene que ser robusta y tiene que funcionar 24/7, 365. Tienen otros 2 proyectos en marcha para defensa que confían en que se puedan cerrar en los próximos meses. David, para una pyme es un sector complicado de la defensa. Es un sector muy regulado, con una normativa muy específica, con unos requerimientos de inspección que además... Aquí tenemos la delegación de defensa, que es un ejemplo de cómo se inspecciona y se hace ese mantenimiento y ese seguimiento de los desarrollos, con lo cual sí, realmente es un sector difícil, altamente tecnológico y muy regulado. Y aquí voy un poco también a lo que decía mi compañero. El tema de cultura, ética y ley también está muy metido en las normativas de la industria de defensa, con lo cual no es tan fácil, no es un camino que te metes por la industria de defensa y puedes hacer lo que quieres. Está realmente regulado y la normativa está de las más exigentes que puedes encontrar en cualquier sector, porque no solo estamos hablando de lo que es tecnología, sino que esa tecnología tiene una interacción y una influencia en la sociedad muy importante, y eso se tiene en cuenta. Y de hecho, en el último reporte de la OTAN, en el último reporte del Ministerio de Defensa y en el último reporte de la Agencia de Defensa Europea, siempre hay una parte para cultura, ética y ley. Tiene una complejidad más, lo comentaba antes José Luis Gordillo, y es que muchas veces el cliente es un gobierno. Entiendo que, claro, cuando se mete la política de por medio ya no solo son criterios empresariales. Yo no sé si eso genera más incertidumbre en este sector. Asegura dinero, pero por otra parte, pues al final uno depende de las veleidades políticas del momento, ¿no? Bueno, hablamos casi de un presupuesto europeo, un compromiso europeo, independientemente de cuál sea el gobierno nacional. Yo creo que la inercia, otra cosa es que se apueste más o menos, y el compromiso en la búsqueda de localizaciones o realmente de la búsqueda de dar cobertura a ese presupuesto sea mayor o menor ese compromiso, pero en todo caso yo creo que la inercia y el viento es una inercia europea y de compromiso, diría, más allá de lo nacional, ¿no? Va a nivel europeo. De hecho, antes cuando planteabas, leía una noticia en Alemania, por ejemplo, con todo el problema que hay con la industria automovilística, de reconvertir factorías de Volkswagen en particular, orientadas a la fabricación de vehículos blindados. Bueno, pues
terminamos ya. Quiero hacerlo con una referencia a la fábrica de armas de Trubia, que yo creo que es un poco el germen de todo esto de lo que estamos hablando. Antes decías, Toño, que cumple la Escuela de Aprendices 175 años, este año 2025. Y todavía el otro día se tuvo que recurrir en Santa Bárbara a los jubilados para que trasladaran su saber hacer a la hora de fabricar cañones. Sí, eso demuestra un poco, yo creo que también esa formación y la falta actualmente todavía de formar a personas para esos puestos tan cualificados. Es una industria con un valor añadido tremendo. Y aquí es donde yo siempre, bueno, lo digo a veces, lo dejo caer, que estamos hablando de 230 años vinculados a la industria armamentística. En el caso de Trubia, pues a lo mejor va siendo hora de que toda esa historia y todo lo que se ofreció revierta un poco en el territorio, quizás a través de algún centro de formación profesional que esté en Trubia, que forme a las personas para este tipo de industria, de alguna otra manera. Entonces yo creo que, bueno, por lo menos esa deuda social está ahí, que habría que de alguna manera, por lo menos reclamarla. Compensarla. Pues gracias a los tres, gracias a Toño Huerta, a David González y a Nacho Requena por habernos acompañado esta noche. Hoy me voy a despedir recomendándoles que vean el programa que viene detrás, porque lo que vamos a emitir ahora es un programa que se titula Un Azor en Eslovaquia. Un equipo de TPA Noticias ha estado en Eslovaquia con el regimiento Príncipe, que ya saben que tiene base en el acuartelamiento de Cabo Noval. Por primera vez este regimiento lidera una misión internacional de la OTAN. Durante este año, los batallones Toledo y San Quintín permanecen en Eslovaquia, en una de las bases militares de los aliados en el flanco este de Europa, un sitio que, como se pueden imaginar, está caliente en los últimos años. Es un relato lo que van a poder ver del contexto de esta misión de disuasión de la Alianza Atlántica y de la vida castrense de tropa y oficiales de la base militar. Está en la base militar de Lest, donde los inviernos, como ven en estas imágenes, son crudos y los veranos son muy cálidos. Los militares españoles realizan ejercicios muy exigentes en coordinación con unidades de otros 5 países aliados. También van a poder sentir la emoción de la comunicación de los soldados asturianos con sus familias y amigos aquí en el Principado. ¿Qué tal soy o qué? ¿Cómo es el cumpleaños? A ver, hombre, ¿qué tal? ¡Muévela, que no veo! Ahí va. ¡Yeah! A ver, ¿cuánto vimos? Hombre. ¿Qué tenemos? ¿Reunión de equipo? Reunión de equipo, claro, faltas tú, pero bueno. Pero escúchame, tenemos una sorpresa mejor para ti, ¿vale? ¿Sabes por qué? Porque hoy es tu día. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Es un sorpresón, muchas gracias. Bueno, me prestó. Cuídate. Un abrazo muy fuerte. A ver de vosotros. Chao. Pues esto es lo que van a poder ver enseguida. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches y hasta la próxima semana.